Bueno, muy buenas noches. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Buenas noches, sí, señora. Buenas noches, sí, Bueno, señora. bueno, perfecto. Bueno, muy Buenas buenas noches, sí, noches. señora. Buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo de parte de la red de tutores de estadística descriptiva. Pues ya nos encontramos prácticamente en la fase final de lo que corresponde a este curso de estadística descriptiva 100-105. El día de hoy, pues venimos para de pronto resolver algunas inquietudes o dudas respecto al desarrollo de estas actividades, estas 4 actividades correspondientes al paso 4, descripción de la información. Bueno, para recordarles, bueno, tener en cuenta que el director de curso, el profesor John Baez, John Sebastián Baez, él hizo la web el 1 de noviembre y pues él allí hizo una explicación general de lo que corresponden a las actividades y al igual una fundamentación teórica. Al correo electrónico, al correo interno del curso, pues cada uno de los tutores ha compartido el enlace de la grabación, al igual que en los diferentes grupos por Skype o en los grupos por WhatsApp y algunos grupos por Teams, para que ustedes lo tengan en cuenta. Otros hemos compartido el enlace en el foro. Tengo entendido que en el foro no está abriendo directamente el enlace, por lo cual pues ustedes lo pueden consultar a través de los otros medios. Entonces aquí vamos a mirar es cómo va a ser la entrega y qué es lo que ustedes deben entregar para esta última actividad. Entonces tenemos, como siempre, la participación en el foro. Allí ustedes van a escoger el ejercicio práctico, que es el ejercicio 3, donde hay 5 ejercicios, ustedes escogen uno de esos. Y el segundo son 2 variables cuantitativas. Recuerde que la participación en el foro tiene hasta 15 puntos, no solamente por indicar cuáles son los ejercicios, sino por colocar sus avances, por colocar allí retroalimentaciones a sus compañeros. Entonces usted puede lograr hasta 15 puntos, porque a veces uno dice, pero yo hice la lección y solo me pusieron 5, 7, 8, 10 y no los 15. Entonces recuerden que es importante leer la rúbrica. Bueno, la primera actividad, bueno, voy a mostrarles aquí un momento el Word que ustedes tienen, paso 4, descripción de la información. Tienen la introducción, a veces hacen unas introducciones que uno queda, mejor dicho, cansado de leer, que son 2 o 3 líneas. Entonces, estamos viendo el tema de medidas bivariantes. Entonces, se supone que en esa introducción lo que vamos a encontrar es la importancia de esas medidas bivariantes en la estadística. La justificación, porque es importante conocer si yo aquí definí, coloqué de medidas bivariantes, pues aquí se supone que yo justifico. Por lo tanto, entonces se desarrollan ejercicios que permitan afianzar entonces la importancia de las medidas bivariantes, no sé qué. Justificación. Objetivo general, entonces, pues ustedes revisen cuál es el objetivo general. Recuerden que inicia con un verbo infinitivo, entonces reconocer las medidas bivariantes en la estadística descriptiva con el fin de darle un uso, no sé qué dice más. Los objetivos específicos desde el principio que vienen haciendo CIPAS conmigo, les he indicado que los objetivos pueden ir acorde a las actividades. Máximo 3, entonces el primer objetivo es que, entonces, afianzar, no sé, o consultar, investigar, no, sería identificar las diferentes medidas que abarcan, las medidas bivariantes, que no sé qué, eso lo hacen a través de qué, de un mapa mental, perdón. En la segunda actividad que ustedes van a hacer es conceptualizar, o sea que el objetivo 1 y 2 abarca la actividad 1 y 2. Y el segundo objetivo abarca la actividad 3 y 4, o sea que
aquí en esta actividad, en el trabajo, deberían haber dos objetivos específicos. Uno para la actividad 1 y 2 y el segundo para la actividad 3 y 4, que es la parte de ejercitación, donde usted ya pone en práctica esas medidas bivariantes. ¿Listo? Viene entonces el mapa mental. Ojo que el mapa mental es alusivo al tema. Entonces, aún seguimos insistiendo que si es un mapa mental, tiene poca letra, mucha imagen, la letra que ustedes ponen es una letra de una idea principal, concreta, que usted al ver la imagen, al ver, digamos, el rengloncito, usted ya pueda definir. ¿Cuánto tiene el mapa mental? Este mapa vale 20 puntos. Entonces, ojo porque es que no son 20 puntos por colocar 2, 3 nubecitas y una imagen. Es hacer un mapa mental de las medidas bivariantes. Entonces, debe ser completo. ¿Y esas medidas bivariantes a qué corresponden? A lo que se conoce como regresión y correlación lineal. Aquí vamos a trabajar de la parte lineal. Entonces, esas medidas bivariantes permiten el análisis conjunto de dos características de los individuos de una población con el propósito de detectar posibles relaciones entre ellas. Entonces, aquí tenemos regresión y correlación. Entonces, bueno, entonces el mapa mental sería medidas bivariantes, a un lado regresión, a otro lado correlación. Entonces, miremos utilizando imágenes, cómo puedo mirar eso de la regresión y la correlación. Existen diferentes tipos de regresión, existen diferentes tipos de correlación. El profesor Sebastián en la web que hizo, él mostró muchas imágenes correspondientes a esas medidas bivariantes que les permiten a ustedes como avanzar un poquito en el tema. Tenemos, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que de cada una de estas medidas bivariantes observemos lo que corresponde a características, parámetros, en los tipos de medida, entonces sí se dividen en varias, clasificaciones, entre otros. Importante socializar el mapa mental en el foro. Entonces, cuando ustedes socializan las actividades, la idea es que nosotros podamos hacer la realimentación oportuna. En este momento yo me encuentro calificando el paso 3, terminando de calificar el paso 3, y veo que hay muchos estudiantes que no participan en el foro, pero sí suben la actividad. Y cuando yo voy a calificar la actividad, por supuesto, tiene errores y entonces ahí yo le escribo. Por eso es importante participar en los foros para que nosotros podamos hacer la realimentación y no participar el mismo 30, el mismo 29, el mismo 28, sino con anticipación. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte, que es hacer su mapa mental. Viene una segunda actividad que es una definición de conceptos. Entonces, aquí tenemos que es definir brevemente los siguientes conceptos que están asociados a lo que corresponde a la regresión y correlación. Entonces, esto va muy de la mano de esta actividad número 2, donde dice definición de conceptos. Entonces, usted mira haciendo uso de qué, haciendo uso de libros estadísticos, haciendo uso del mismo libro de Ciro Martínez. Si ustedes tienen alguna digamos, alguna publicación, alguna revista donde les den este tipo de definiciones, no es vamos a ir al que todo lo sabe. Diagramas de dispersión. Ah, no, lo que apareció en Wikipedia de primero, eso lo voy a colocar. Es que usted mismo como que se apodere de esa definición y la pueda dar. De aquí que para estas dos primeras actividades se supone que debe haber una muy buena revisión de literatura que se va a ver reflejada en las referencias bibliográficas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es solamente una definición de conceptos. Viene ya la parte de la actividad número 3. Entonces, aquí en la actividad número 3, para las medidas bivariantes vamos a trabajar lo que corresponde a las variables cuantitativas. Aquí las vamos a coger las dos independientemente que sea
¿Me escuchan? Sí, señora, ahora sí. Sí, señora. Voy a Sí, pedir señora, un se le segundo escucha. porque estaba en el computador y acabó de reiniciarse. Entonces me permiten un momentico que ya se reinicie el computador señora, y sí se escucha. continúo con ustedes proyectando. No sé si hasta aquí tengan alguna inquietud en las dos primeras actividades. No, señora, hasta ahora no, yo no. Listo, creo que ya. Entonces, les estaba diciendo a ustedes que... Vamos a mirar aquí que se había apagado esto. Entonces, aquí estamos trabajando con variables cuantitativas. Yo les coloco de nuevo esto porque es importante para que tengan en cuenta cuál es la problemática que hemos venido trabajando durante el desarrollo del curso. Y aquí viene la actividad número 3 de la cual les estaba hablando. Entonces, aquí tiene un ejercicio práctico y son 5: sal, tensión, hidrocarburos, pureza de oxígeno, peso, altura, temperatura, vapor, temperatura, enfermedad respiratoria. Y de cada un ejercicio ustedes deben desarrollar estos 4 ítems. Realice el diagrama de dispersión y determine el tipo de asociación entre las variables. Encuentre el coeficiente de determinación y correlación. Determine el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre otra y si es confiable o no. Y determine el grado de relación de las dos variables. Importante saber quién es dependiente y quién es independiente. Digamos que tenemos, para el ejercicio número 3, tenemos algo a favor y es que la guía ya nos dice allí
quién es X y quién es Y. Yo ya voy a mostrar aquí un momentico la guía para que miremos. Entonces, aquí ustedes ven la guía y miremos que aquí dice XY, 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 XY. Digamos que para el caso de los ejercicios no hay dificultad porque ahí ya nos están diciendo que la variable independiente, digamos en el caso de la sal y la tensión, sería ¿quién? ¿Quién es la variable independiente entre la sal y la tensión? La sal. La sal, muy bien. La sal es independiente y la tensión es dependiente. O sea que se supone, ¿no? Uno podría decir, no, en la medida que usted consuma más sal, la tensión va a aumentar, ¿sí? Entonces, eso sería de esa manera. Entonces, para ustedes sería más fácil, digamos que el ejercicio número 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, la idea es que usted pueda pasar estos datos a un Excel o los transcriba al Infostat para poder, ¿qué? Hacer todo el proceso matemático. Entonces, yo voy a abrir aquí Infostat. Aunque el profe Sebastián alcanzó a explicarles a ustedes hasta aquí, pero vamos a mirar. Entonces, yo me voy a pasar la guía para aquí para copiar los datos. Entonces, aquí en la columna yo voy a decir que es la sal y aquí voy a decir que es la tensión. ¿Listo? Yo voy a poner unos datos parecidos, pero no los mismos. Les voy a poner algunos. ¿Listo? Voy a dejarlos más o menos ahí. Listo. Digamos que estos son mis datos. Y 1,40. Listo. Ahí ya tengo mis datos. ¿Listo? Entonces ya con esos datos, entonces ahí sí voy a empezar a hacer todo el proceso matemático. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo la guía? Realice el diagrama de dispersión y el tipo de asociación entre las variables. A ver, ¿quién ya vio y quién recuerda cómo lo hizo el profesor Sebastián? Si yo tengo los datos ahí, ¿qué voy a hacer? Digamos que lo primero que voy a hacer son el gráfico de dispersión. ¿Qué va en X y qué va en Y? A ver, ¿quién me dice? La En sal, X, ¿dónde la pongo? En X. Perfecto. ¿Y la tensión? En Y. En Y. En la Y. Yo le digo aceptar. Y mire, ¿será que hay una leve correlación? A partir del 2.85 y hasta el 4.98. Pero hay una diferencia en 1.02 hasta 2.95, más o menos. Más o menos, ¿cierto? Entonces miremos que, bueno, aquí están los puntos que yo tenía, los casos. Ahí yo ya le puedo cambiar el color, bueno, ahí cambia uno el color y toda la cuestión. Entonces, aquí ya tenemos,
Si yo le quiero agregar texto, también lo puedo agregar. O sea, ya tiene diferentes medidas. Entonces, en este caso, digamos que ahí lo único que yo estoy haciendo es sacar el qué. Aquí tenemos el eje X, que es lo que ustedes dijeron que era la sal. El eje Y, la serie, que sería la tensión. Entonces yo digo, bueno, listo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque lo que nosotros mirábamos con las variables de la base de datos, lo primero que deben hacer, muchos están escogiendo las variables porque consideran que hay una correlación. Pero cuando usted hace el diagrama de dispersión, usted realmente se da cuenta quién depende de quién. Entonces, por ejemplo, el profe Sebastián hacía el ejemplo de las personas que contrajeron COVID y los gastos que tuvieron en COVID, ¿sí? Y al hacer todo el proceso, el diagrama de dispersión, eso eran puntos y puntos por todos lados. O sea, no se veía una tendencia en los gastos y en las personas. Uno diría, entre más personas tienen COVID, pues pueden gastar más dinero, pero recuerde que algunas, las EPS los ayudaban, a otras no. Entonces, a veces lo primero que nosotros generamos es un diagrama de dispersión para saber el comportamiento de los datos. Si yo veo que no, entonces cambio. Entonces yo digo, ah, no, entonces la sal no es independiente o la tensión es independiente y la sal dependiente. Digamos, por ejemplo, estoy hablando de las variables como tal de la base de datos. Aquí pues vemos cómo es el proceso, ¿listo? Entonces, yo voy a cerrar aquí, me voy a quedar con esta base de datos y voy a cerrar los gráficos para ahorita volverlos a hacer. Aquí tenemos herramientas, yo le puedo decir cerrar. Y también quiero cerrar. Ay, quiere cerrar. Bueno. Entonces, de esta manera, aquí tenemos, como por decirlo así, lo que corresponde como tal a la actividad que nosotros estamos haciendo. Entonces, estamos mirando vamos a mirar que existen pues diferentes fuerzas de correlación. Cuando el comportamiento es como nosotros lo vemos, decimos que hay una correlación fuerte. Cuando están dispersas, pues podemos decir que hay una correlación media, pero cuando están totalmente dispersas, decimos que realmente no presenta ninguna correlación. ¿Listo? Entonces, en este caso que nosotros vimos, podemos decir que hay una correlación más o menos buena en lo que corresponde a la sal y la tensión. Lo mismo que yo voy a hacer para el ejercicio de sal y tensión, lo vamos a hacer para las variables que ustedes vayan a escoger. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, teniendo ya estos datos, entonces vamos a volver a hacer todo el proceso que se debe hacer. Entonces miramos acá. Voy a volver aquí a esta partecita para poder, es que miremos, ya miramos el diagrama de dispersión, espérenme un momentico. Ese ya, ustedes ya saben, gráficos, diagrama de dispersión, ya saben ustedes, ya lo hicimos, entonces aceptar, ya salió todo, ahí ya tenemos nuestro primer diagrama y ese lo vamos a ir a pegar al otro lado en la guía para poder hacer pues la interpretación. Si ustedes de acuerdo a lo que se observa, entonces se obtienen unos datos donde haya una correlación, si están muy dispersos, si no están muy dispersos. Entonces de esa manera miramos eso. ¿Listo? Entonces ahí ya lo único que se hace en ese momento es tener el diagrama. Listo. Ahora, entonces, vamos a mirar el análisis de la correlación. Ese es importante que tengamos en cuenta. Ya tenemos aquí nuestro diagrama. Vamos a mirar la correlación. Entonces, decimos aquí en estadísticas, análisis de correlación y le vamos a dar análisis de correlación. ¿Cuáles son nuestras variables? Pues colocamos la sal y la tensión. Aquí no nos están diciendo
cuál va en X, cuál va en Y, sino solamente vamos a analizar cuál es la correlación que existe entre esas dos variables. Entonces, las vamos a entrar, las dos variables, y posteriormente vamos a dar, en las dos variables, vamos a dar aceptar. Listo. Nosotros aquí, dentro de la selección del coeficiente de relación, manejamos solamente uno, que es la correlación de Pearson. Lo otro lo dejamos igual. O sea que ahí lo único que le vamos a dar es aceptar. Ya Spearman y concordancia ya tienen que ver para otros tipos de estadísticos. Entonces, nosotros solamente les estamos pidiendo el de Pearson, por lo tanto, vamos a dejar ese. ¿Listo? Dejamos todo igual y le vamos a dar a aceptar. Perdón, allí entonces nos aparece el coeficiente de correlación. Ojo, miren que aparece 1 y 1. Realmente el coeficiente de correlación va a aparecer aquí abajo. Si ustedes observan, el coeficiente de correlación es de 0.91. De acuerdo a la información que ustedes ya tienen, la parte de correlación va de 0 a 1. Entre más, digamos que ese valor de correlación esté más cercano a 0, decimos que no es recomendable aplicar una regresión lineal. Nosotros aquí estamos viendo correlación lineal, ¿listo? Si es superior a 0,5, entonces decimos que es una relación buena, pero si es casi cercano a 1, podemos decir que la correlación es positiva. Entonces, la correlación es la que va a estar aquí. Si es 0,91, ¿ustedes qué dirían? ¿Es una correlación no recomendable, más o menos recomendable, o es una correlación recomendable para hacer una regresión lineal? Es una correlación recomendable para hacerla, porque se acerca a 1. Perfecto. Entonces, ese valor es quien me va a indicar. Entonces, de esa manera, ojo, porque aquí ustedes tienen en el Word, voy a ponerlo aquí, vamos a ver aquí en la parte de abajo, miremos. Dice, enunciado el ejercicio, entonces ustedes colocan 3 tal. Y aquí van a copiar el ejercicio. La idea es que copien el ejercicio que ustedes tomaron. Si yo tomé, por ejemplo, en este caso, que era el ejercicio 1, entonces yo cojo y digo aquí 3.1 y pego el ejercicio. Digamos que yo lo pegué de esa manera, ustedes lo organizan y tienen el ejercicio listo. Diagrama de dispersión. Ya lo tienen. Entonces, tipo de asociación entre las variables. Entonces, aquí en el tipo de asociación de las variables dice coeficiente de determinación y correlación. Aquí nosotros estamos sacando el coeficiente de correlación, entonces la idea es que usted tome aquí, entonces un pantallazo, seleccione aquí, que es este, y entonces ahí nos indica qué quiere decir ese 0.91 entre esas dos variables, ¿listo? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, tomé el pantallazo, subrayé o encerré el 0.91, que realmente es quien me indica si hay o no hay correlación, y coloco una pequeña, digamos, una pequeña interpretación de qué quiere decir esa correlación entre esas dos variables. ¿Listo? Entonces, aquí dice, aquí ya tenemos lo que es la correlación. Vamos a mirar entonces la parte vamos a mirar ya la parte de la segunda parte, que sería la determinación. Esa determinación, entonces la vamos haciendo utilizando ¿qué? La parte de regresión lineal. Entonces, y también nos apoyamos en la parte matemática. Entonces vamos a decir estadísticas, por aquí dice regresión lineal, y mire que aparece sal y tensión. Ojo, hay que tenemos que hacer
Tenemos que sacar las dos y separarlas. ¿Quién es dependiente y quién es independiente? Entonces estamos diciendo que la tensión depende, o sea que la sal la saco y la sal la voy a colocar aquí. ¿Listo? Porque la tensión es dependiente y la sal es independiente. Para poder hacer la parte, entonces vamos a mirar aquí en la parte de la regresión lineal. Le vamos a dar a aceptar. Vamos a dejar esto tal cual aparece y le vamos a dar a aceptar. Miren que aquí aparece la regresión lineal y bueno, aparece más aquí el diagrama de dispersión. Aquí no es diagrama de dispersión, aparece una recta porque estamos trabajando ya con un modelo matemático que sería un modelo matemático de regresión lineal. Entonces, aquí nosotros, ¿qué podemos decir? Algunos se ajustan, otros no se ajustan. Por eso nos da 0.91. Entonces, si yo quiero, puedo colocar este diagrama aquí en la parte de la determinación. Entonces, aquí tenemos que ver, o sea, toda esta información se nos va a apoyar en las preguntas que nos están dando. Entonces, el modelo matemático que nosotros estamos trabajando es un modelo matemático. Tengan en cuenta ustedes que ese modelo matemático nos hace énfasis a una línea que se ajuste a los mínimos cuadrados. Entonces, para ese caso, nosotros tenemos, entonces, ese es el modelo matemático. Nosotros no estamos diciendo averigüe, sino que solamente nos vamos a quedar con esa línea que mejor se ajusta a los mínimos cuadrados. ¿Sí? Tal vez las variables no se ajusten a esos mínimos cuadrados, pero entonces es ahí donde usted dice, ¿es o no es confiable? Nosotros no les estamos diciendo que sí, no hay una correlación. Busque a qué modelo matemático se aparece, porque vamos a encontrar aquí en Infostat bastantes modelos matemáticos hasta que se ajuste, ¿sí? Es solamente vamos a trabajar entonces con ese de los mínimos cuadrados. Entonces, ahí haciendo la parte de regresión lineal, vamos a mirar lo que corresponde a la parte de la determinación. Entonces, miremos aquí en esta tablita que aparece R cuadrado. Mire que ese R cuadrado, el primero que aquí aparece, es 0,83. Se supone que ese R cuadrado va a mirar ¿qué? La parte de ¿qué? Entonces, aquí tenemos un R cuadrado que decimos es de 0,83, o sea que el modelo matemático se ajusta o no se ajusta. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Pues más o menos, o sea, se ajusta un poco, ¿no? Sí, pero si miremos si ese R fuera 0,33, ¿ustedes qué dirían? Que el modelo no se ajusta. Ah, ok, o sea que entre más cercano a 0, el modelo matemático no se ajusta, pero como este es 0,83, casi llegando a 1, entre comillas, que está más cerquita a 1 que a 0, entonces decimos que el modelo matemático tiene un ajuste leve con un R de 0,83. Ojo, y miremos el p-valor. Ese p-valor, mire que ese p-valor nos muestra también si está el ajuste o no está el ajuste, si hay una asociación. ¿Por qué? Porque el p-valor, entre más alto, pues menos ajuste hay. Y mire que el p-valor es menor que 0,05. Por lo general, uno busca que ese p-valor sea menor a 0,1. En algunos trabajos estadísticos buscamos que el p-valor sea de 0,05, menor a 0,05, y quiere decir que hay una relación, una correlación entre esas dos variables. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, de aquí de esta tabla del análisis de regresión lineal, también le tomo el pantallazo y subrayo con un colorcito R cuadrado. Del coeficiente de regresión y estadísticos asociados, subrayo lo que corresponde al primer p-valor,
que como es menor a 0.05, decimos que sí hay una correlación entre las dos variables. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengan como en cuenta en este paso. Entonces, si ustedes miran, tampoco es, ustedes miran, el modelo matemático ya saben que es un modelo matemático que se ajuste a mínimos cuadrados. Que si ajusta o no se ajusta, usted decide si es confiable o no confiable. Entonces, usted ahí dice, el modelo matemático se ajusta a los mínimos cuadrados, pero no hay confiabilidad por este y por esto. Y el grado de relación entre las dos variables es el p-valor. El p-valor, entonces, ese p-valor, la idea es que sea menor a 0.05 o por lo menos, entre más pequeñito mejor, o por lo menos a 0.1. ¿Listo? Entonces, si el p-valor es menor a 0.1, entonces yo digo que existe una relación entre las dos variables. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, realmente no es tan difícil porque no es sino hacer esos pasos que yo acabo de hacer. Hacer el diagrama de dispersión. Entonces, gráficos, hacemos el diagrama de dispersión. Estadísticos, entonces análisis de correlación, coeficientes de correlación. Y luego nos vamos a la regresión lineal y ya sacamos la parte de regresión lineal. Mire que aquí hay modelos. Yo puedo mirar qué modelos se ajustan. Pero pues aquí la idea no es buscar qué modelos se ajustan, sino que ya todos estamos manejando por un modelo de mínimos cuadrados. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Yo voy a cerrar aquí y voy a abrir la base de datos. Listo. Entonces, ojo que cuando nosotros miramos aquí en el Word, que ya el de ustedes, regresión y correlación lineal, variables cuantitativas que pueden relacionarse. Entonces, ustedes ahí van a colocar esas variables cuantitativas. Entonces, digamos que en este caso, yo voy a escoger número de integrantes e ingresos promedio del núcleo familiar, ¿no? Yo voy a escoger esas dos. Número de integrantes y, digamos, ingresos promedio. De ahí yo tengo que decir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. A ver, ¿quién me ayuda? Creo que el número de integrantes. ¿No? ¿Quién depende de quién? El ingreso depende del número de integrantes. Ingresos. Eso creeríamos, ¿no? Pues sí, la verdad eso se cree, ¿no? Eso es lo que uno cree, ¿no? Que si hay varios integrantes es porque todos van a colocar ingresos. Pero si solamente está el papá trabajando y son 5 hijos, son 4 hijos. Entonces sería el ingreso. O sea, ustedes deciden. Ustedes deciden. En este caso, pongamos en la variable dependiente. Yo colocaría número de integrantes. Y en la variable independiente vamos a colocar ingresos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que en mi casa, bueno, en el núcleo familiar de Pepito Pérez, en el jefe de hogar, él es el único que ingresa dinero, pero hay 6 integrantes.
Entonces, uno pensaría que por más cantidad de integrantes, mayores ingresos, pero cuando todos trabajan, cuando son hijos. ¿Listo? Pero usted debe tener criterio para escogerlos. Yo voy a abrir mi Infostat y voy a meter esos datos. ¿Todos? No. Entonces, por ejemplo, ingresos, número de integrantes, ingresos. Metamos esto. Listo. Metí estos. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿quién recuerda cómo es lo que tenemos que ir haciendo? Ya metí mis dos variables. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿A dónde voy? Acuérdense que en una CIPA la idea es que el estudiante también interactúe con uno. En gráficos. Arriba en la parte de estadística, profe. Última palabra. Mire la guía. En gráficos no, porque hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? El diagrama de dispersión. En Entonces yo gráficos. digo gráficos, diagrama de dispersión. Entonces dijimos que en el eje Y yo voy a dejar el número de integrantes y en el eje X voy a dejar los ingresos. Aceptar. Mire cómo es esto. Mire cómo es el comportamiento. Ahora hagámoslo diferente. A ver cómo es el comportamiento. Si cambia en algo o no cambia nada. Entonces, saquemos el número de integrantes de aquí y pongamos el número de integrantes acá y los ingresos promedio. A ver si mejora un poquito. ¿Ustedes qué dicen? ¿Mejoró? No, queda exactamente igual. Ah, miremos No tan que exacto. no influye, ¿sí ve? O sea que realmente los ingresos y el número de integrantes, ahí no hay una correlación. Pero ustedes escogieron, muchos escogieron esas dos variables que tenían algo en sí. Pero uno escoge hacia la carrera sin venir primero al Infostat y mirar solo el diagrama de dispersión. Bueno, ¿qué pasa si yo escojo este con este? A ver cómo va el diagrama, este con este, y ahí sí tomo la decisión de cuáles son las dos variables que voy a escoger. No, son dos. Yo creo que el dinero tiene que ver con el número de integrantes. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Qué podemos Generalmente, concluir? primero que no tienen correlación. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes para escoger esas dos variables antes de escribirlas allá? Cambiarlas o por lo menos hacer este diagrama antes de. Exacto, hacer el diagrama, o sea, coger las dos variables que yo considero que pueden tener una correlación y venir a hacer el diagrama de dispersión. Si yo veo que hay 2 o 3 o 5 puntos que se mueven, pues no pasa nada. Pero si hay una tendencia lineal, yo digo, ah, no, estos dos en alguito deben tener correlación. ¿Listo? Entonces, listo, ya está mi diagrama de dispersión. Realmente la conclusión va a ser, ¿cuál? Que el modelo matemático no sé qué. Que no existe correlación. Entonces, ¿el modelo matemático se ajusta o no se ajusta? No se ajusta y no es confiable. Exacto. O sea, mire que yo no he visto los valores que me van a salir, pero ya me lo imagino. El diagrama de dispersión me muestra algo que puede pasar. Entonces, ahora sí vengo aquí, donde dice estadísticas, y me voy al análisis de la correlación. Meto las dos variables. Y le digo aceptar
dejo lo mismo y le digo aceptar. Mire la correlación cómo es. De 0.25, supremamente bajita. La correlación es supremamente bajita. Entonces, ahí usted va a decir por qué lo que yo estaba diciendo ahora. O sea, realmente la correlación no se puede dar debido a que el hecho de que haya más cantidad de personas, o sea, de integrantes familiares, no quieren decir que todos trabajan o aportan. Puede ser que una sola persona aporte y las otras sean hijos o dependan del papá. Otra vez aparece eso, no sé qué pasa, porque sale eso. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Pasa. Gracias. Entonces, miren que aquí ya nos dimos cuenta que realmente la correlación pues no hay, es bajita, entonces usted ahí va a decidir. Luego de que hago esto, me voy aquí a la estadística y le voy a dar la regresión lineal. Y aquí entonces lo voy a colocar. Recuerde que sacamos uno, digamos número de integrantes, ingresos. Igual por cualquiera de los dos lados, eso no nos va a dar. Le digo aceptar. Mire cómo es. Miren la linealidad y la diferencia que hubo ahorita entre la sal y la tensión. Y si miramos aquí los datos, el R, no, el R es súper pobre, 0.06. Y miren el P-valor. El P-valor, mira, aquí hay un P-valor de 0.124. El P-valor es de 0.1753. Imagínense que si es inferior, es superior a 0.01, es superior a 0.1. Y lo que yo les decía, por lo general, el P-valor, para que sea muy bueno, tiene que ser así. Realmente el P-valor a 0.1 casi no. Si ustedes miran, mire que es 0.1753. Pero ese 753 pesa muchísimo. Y miren aquí ustedes nada más en el R 0.06. Es así, entonces ustedes van a tomar la determinación. Diagrama de dispersión, coeficiente de determinación y correlación. Si el modelo matemático se ajusta o no se ajusta, si es confiable. Ustedes dicen que entonces no se ajusta a los mínimos cuadrados porque es el modelo matemático. Por lo tanto, no hay confiabilidad. ¿Qué tipo de correlación hay en las variables? Muy baja. Relación de la información obtenida con la problemática. ¿Cuál es la problemática? Mire, indicadores de percepción. Entonces, ahí es importante que donde ustedes vayan a hacer esta relación de la información, tengan en cuenta la problemática. Antes digan, no sea de acuerdo a los indicadores de percepción sobre el comportamiento de la economía mediana, no sé qué, encuesta realizada, no sé qué, se percibe una vez aplicado el modelo, las medidas bivariantes, que no existe una correlación entre tal y tal, lo que indica que las personas, no sé qué, no sé dónde, no todas trabajan. Si hay 5, 4, 3, no todas aportan. Algunos pueden ser menores de edad, unos están trabajando. La señora es ama de casa, el único que trabaja es el padre, o es una familia que no está el papá, digamos que es la cabeza del hogar, sino es mamá cabeza de hogar. Entonces ella sola trabaja, sus hijos estudian o son bebés. Pero es importante que tenga en cuenta con la problemática. Las conclusiones, entonces eran dos objetivos, concluyan cada objetivo. Se logró tener en cuenta o adquirir conocimientos o afianzar los conocimientos de acuerdo a la importancia de las medidas bivariantes, no sé qué, no sé dónde. Una vez realizado el ejercicio de aplicación y el ejercicio con las variables de la encuesta, no sé qué,
se puede poner en práctica la importancia, bueno, no sé qué, las medidas bivariantes. Entonces, por lo general, conclusiones, las conclusiones tienen que ir de la mano de los objetivos. Referencias bibliográficas de acuerdo a las normas APA, entonces si es un video, si son libros, si es Ciro Martínez, yo les invito a que lean diferentes, digamos, libros. Busquen en Google no solamente aparece eso, allá uno le dice, por ejemplo, correlación lineal, y uno por aquí le dan libros, mire, elementos de inferencia estadística, y no hay necesidad de comprarlo. La partecita yo voy a mirar regresión, mire, los supuestos, la ecuación de regresión lineal, y mire, análisis de regresión y correlación, modelo, lineal simple, lineal no simple, no sé qué. Entonces yo, aquí está el pedacito que yo necesito saber. Entonces no necesito comprar un libro para poder mirar. Esa es la mejor manera. Y usted saca entonces cuál libro es. Entonces yo me voy, miro aquí a ver qué libro. Ah, mire, elementos de inferencia estadística de la Universidad de Costa Rica, del año no sé qué, la página tal, porque ahí fue donde yo miré. De esa manera es que uno busca en libros. Bueno, quiero esta, introducción a la estadística económica. Mire que por aquí habla el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Se define como el cociente entre la covarianza de X y y el producto de las desviaciones típicas, no sé qué. Ajá, mire, entonces, esto también me sirve. ¿Y qué libro será? Entonces voy, miro aquí la portada, qué libro es, Introducción a la Estadística Económica del año 2012. Aquí están las personas y coloco, mire que está el ICBN y usted ni lo compró ni nada. Pero es que si nosotros vamos, si yo voy y le digo correlación lineal, todos, mire, allá va a encontrar www.economipedia o Ciencia de Datos Net o no sé qué, pero ¿qué es mejor? Pues buscar en libros, yo lo coloco en libros y busco en libros. ¿Listo? Y con eso pues el trabajo va a quedar mejor. No sé si hasta aquí tengan alguna inquietud, realmente pues esto es lo mismo que hicieron aquí, lo van a hacer acá, la única diferencia es que ustedes en el de ustedes, en lo que corresponde a las variables, van a completar esta pregunta, que es la relación de la información obtenida con la problemática. De resto es igual, conclusiones, referencias bibliográficas y muchas gracias. ¿Alguna inquietud, duda que tengan? ¿Me confirman, por favor? Yo les voy a compartir aquí de nuevo el enlace. Inquietudes, dudas, por favor. No, señora profe. ¿Sí les quedó claro? Sí, señora. Solo veo 8 personas que han llenado la asistencia. Recuerden que esas asistencias nosotros les estamos colocando puntos con respecto al desarrollo de las actividades. Solamente veo 8 personas llenando la asistencia y aquí tengo 14, o sea que nos hacen falta, por favor, no pierdan la oportunidad de esos puntos que yo sé que hay algunos muy juiciosos que no necesitan los puntos porque realmente